Bien, hay una premisa que es que el país que se considere rico es donde justamente la persona con ingresos se encuentre proclive a utilizar el transporte público y no el automóvil. Esa premisa la hemos escuchado de los expertos un montón de veces. Estamos en un momento bisagra, por llamarlo así, con este plan de descontaminación que ha presentado el gobierno, con la medida de la restricción permanente a los vehículos catalíticos, que también, de por sí, tiene que buscar fortalecer el Transantiago con tecnologías limpias y no contaminantes. Son algunas de las medidas que está proponiendo también la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano de Superficie para poder complementar este mismo plan que ha presentado el gobierno. Queremos ahondar en esta materia y para eso está ya en los estudios de CNN Chile el exintendente de la región metropolitana y ahora actual director ejecutivo de Actus, Víctor Barrueto. Víctor, lo conversamos fuera de cámara, ya son varios años profundizando en esta materia desde distintos puestos, pero bueno, queremos saber cuál es la propuesta de Actus en este mismo instante para poder llegar a eso, a que la gente se sienta a gusto con su transporte público, a que todos puedan tener acceso a una mejor calidad de transporte aquí en la región metropolitana. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente nosotros hemos ido más lejos, porque estamos planteando que es buena la restricción a los catalíticos permanente por congestión y no solo por contaminación. Creemos que eso produciría una mejora instantánea del Transantiago, lo que no quita que esto vaya acompañado, obviamente, de un plan potente, integral de mejora del transporte público. Pero la experiencia vivida los días de preemergencia, y para qué decir el día de la emergencia, mostró inmediatamente que mejoraban los tiempos de viaje de los buses, la gente quedó mucho más conforme, pero también hay que decirlo que los automovilistas se sintieron impactados por el efecto que tiene en la ciudad, moviéndose de una manera mucho más cómoda, mucho más eficiente en sus propios autos. En promedio mejoró la velocidad de los buses en 10%, la de los vehículos, de los autos privados, en un 12%. O sea, esto nos llevó a preguntarnos, y yo creo que a mucha gente lo llevó a preguntarse de la conveniencia de tomar una decisión así. Yo creo que hasta los automovilistas quedaron pensando si no vale la pena tener 4 días de manejo mucho más cómodo, más grato, a cambio de un día sin auto. Entonces, esta es una medida que nosotros creemos que hay que considerarla no solo como manera de enfrentar la contaminación, pero también la congestión. Tú sabes que en términos de la contaminación, el PM2,5 está haciendo mucho más exigente. La exigencia de la Organización Mundial de la Salud, en términos de la medida de esto, son como 25 microgramos. La que pusimos en Santiago recién es 63. Si pusiéramos la que realmente conviene a la salud de la gente, cuando se empieza a hacer daño, que es la de la OMS, tendríamos prácticamente 300 días de preemergencia y emergencia en Santiago. Y por otro lado, bueno, lo tremendo que se gana, tanto en productividad de la gente, que pierde tanto tiempo en su día al trabajo, que llega estresada, en fin, como en calidad de vida y calidad de vida familiar, el reducir la congestión. O sea, son beneficios inmensos que yo creo que tienen que llevar a preguntarse de la conveniencia del país para todos de esto. Esto no es una cosa contra los autos, ¿eh? El derecho a tener auto, la aspiración de la gente a tenerlo es completamente legítimo, sino que es cómo equilibramos las cosas, cómo repartimos el espacio público, vial, las calles, que es un espacio limitado, bien entre buses, transporte público, auto, bicicletas, peatones, en fin. ¿Está preparado, Víctor, el transporte público? Esa es la consulta, porque la gente al parecer no está confiada en esto, incluso algunos expertos señalan que esto puede incidir en una mayor compra de un segundo auto en las familias, un segundo auto familiar. La consulta es si está preparado el transporte público y qué hay que hacer para llegar de buena forma a la implementación de este plan, que lo pille en un buen momento al transporte público. Me imagino que hay que invertir en infraestructura que en estos momentos no existe. Mira, lo más importante, tú lo has dicho, es tener infraestructura priorizada para el transporte público, que no se ha tenido a tiempo, no se hizo lo que había que hacer para que funcionaran bien los buses, se hizo lo que había que hacer para que funcionaran bien el metro, se hizo lo que había que hacer para que funcionara bien la autopista, pero no se hizo lo que había que hacer para que funcionaran bien los buses. Los corredores hay 60 kilómetros,
se tenía que tener 300 kilómetros. Se pueden aumentar mucho las vías exclusivas y las pistas solo bus. Se puede crear mucho mayor cantidad de zonas de prepago para disminuir tanto la evasión, pero como apurar también la subida al bus. La diferencia con zona de prepago o sin zona de prepago es entre 1 minuto y 8 minutos en llenar un bus, es una cuestión muy significativa. Entonces necesitamos infraestructura rápido, no tan lento. Han pasado 8 años que se cree para esto. Lo otro es que también a esta altura hay que mejorar el estándar de los buses, porque hay como 2.000 buses que se gastaron antes de cumplir su ciclo de vida debido a las malas condiciones de circulación en las calles por no tener infraestructura propia. Y se pueden hacer un conjunto de otras medidas y mejoras. Pero yo quisiera contestar lo que tú dijiste al pasar, porque yo creo que es un argumento falso, y contestarlo así, yo creo que hay como 6 razones para decir que no es cierto esto que se dice, que si se pone una restricción a los catalíticos se va a incentivar a comprar un segundo y un tercer auto. Yo creo que en primer lugar hay que despejar una cosa. La cantidad de autos en los últimos 8 años aumentó en 500.000 en Santiago, de 1.200.000 a 1.700.000. Estamos hablando como de 70.000 autos por año. Y eso sucede no por medidas de este tipo, sino que sucede porque el país se desarrolla, crece, la gente tiene aspiraciones, desea tener auto, y eso es legítimo. Ahora, de que esta medida vaya a tener ese efecto, yo lo pongo muy en duda. Mira, lo primero es que yo creo que los mismos automovilistas subjetivamente se dieron cuenta de que puede ser interesante tener 4 días buenos a cambio de un día sin auto en su semana. Lo otro es que esta medida se puede aplicar, a diferencia de como se hizo en Bogotá, en Sao Paulo y en México, de manera aleatoria, de tal manera que el segundo o tercer auto no sirve tanto, digamos, como para enfrentar el día que te afecta la restricción. Además que en esas ciudades se da otro factor por el cual la gente no quería bajarse del auto, que son ciudades muy inseguras, muy peligrosas, y por lo tanto la gente quería andar en auto sí o sí, que no es el caso de Santiago. Además de eso, yo creo que ya mucha gente se compró el segundo auto hace tiempo. Y además de eso, se puede incentivar aquí el auto compartido, cosa que hasta ahora ha sido imposible, pero al suceder eso, yo vi esos días de preemergencia, que dentro de la misma familia empezó a pasar que el papá, el día que tenía restricción, el hijo lo fue a dejar a la pega y después se fue a la universidad o al revés. Y se puede empezar a suceder con los vecinos, con los amigos, que es una cosa súper positiva. Y quizás el incentivo más atractivo de esto podría ser el siguiente: que en vez de ser un incentivo para comprar más autos, más contaminante y más viejo, como se dice, que aquí busquemos un incentivo para que el parque automotriz empiece a ser reemplazado por tecnologías más limpias. Euro 6, híbrido, eléctrico, y para esto un gran incentivo, que es que los que tengan esos autos no tienen restricción nunca. Más un incentivo económico, subsidio o exención tributaria, como no pagar patente, habría que buscar cuál es, porque son tecnologías más caras para que la gente pueda comprarse más barato este tipo de autos y empezar a producir una transformación del parque automotriz de Santiago, también en los buses. Me dan el dato concreto hoy día que un bus Euro 6, como está pidiendo el plan de descontaminación, significa una disminución automática en un 90% respecto a los Euro 3 o los Euro 5, que son el parque de buses que hay hoy día. De los 6.500 buses, como el 80% es Euro 3 y un 20% es Euro 5. Si fuéramos pasando a Euro 6, significa también en los buses una mejoría significativa, desde el punto de vista que el transporte siga disminuyendo su aporte a la contaminación. Hay que reconocer que el Transantiago, una de las cosas positivas que tuvo, es que pasó de que el transporte público aportaba un 32% del material particulado en la contaminación a un 12%. O sea, esa mejoría ya se produjo y fue muy importante. ¿Cómo se hace, Víctor, para poder tener un menor tiempo de viaje en el transporte público que en el automóvil? Me parece que ese es un motivo de fondo por el cual muchos seguimos utilizando el automóvil particular. ¿Cuáles son las medidas de fondo que tiene que tomar la autoridad para poder hacer la reducción del tiempo de viaje, que me parece que es lo medular? La imagen es muy simple, ¿ya? No hay nada más antidemocrático que un bus metido en un taco de autos. Los buses tienen que tener vías propias, llámese corredores, vías exclusivas o pistas solo bus. Todas esas mejoras, nosotros hicimos un estudio, lo dimos a conocer en enero, en que demostramos que con corredores
la mejoría en velocidad de circulación de los buses de un 100% respecto a calles mixtas. En vías exclusivas, en las horas punta, mejoran un 60%. Y con pistas solo U mejoran como un 30%. Con pistas solo U incluso ni siquiera muy remarcada y sin cámaras para pasar parte. Si tú le pones a la pista solo U, la pintas, como se ha estado haciendo ahora último. Ya el caso de Nathaniel es muy emblemático, muy bueno. Y además le pones cámaras que pasen parte, los automovilistas empiezan a respetar en serio la pista solo U, que es la medida más tímida de priorización. Entonces, cuando empieza a suceder que tú estás en la hora punta metido en un taco y empiezas a ver pasar velozmente, y a decir otra palabra, un bus, va a empezar la gente a pensar, no me convendrá a lo mejor subirme a ese bus. Ahora, si además decidimos mejorar más todavía el estándar de los buses, en la comodidad, en la cantidad de asientos, en muchas cosas de esas, todo eso se puede hacer. Es cierto que cada una de esas cosas significa más recursos, es más caro. Pero en ningún país del mundo desarrollado, donde tienen buen transporte público, no está subsidiado por el Estado de manera significativa. En Europa el promedio es 60% de subsidio. En Estados Unidos, en las 40 ciudades más grandes, es 70% el subsidio público al transporte. Víctor, muchas gracias por estar esta noche tratando este tema. Vamos a seguramente seguir debatiendo al respecto a medida que vaya avanzando este plan de descontaminación. Gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a una pausa, de vuelta seguimos con las noticias acá en CNN.